que todavía necesitamos conocer. Para iniciar esta charla, me gustaría hablarles acerca de algo en el cual vamos a ver la diferencia que hay entre la tradición oral, la oralidad, la palabra y lo que ya está escrito. Chiriguaná es un pueblo indígena desde su raíz, desde su principio. No fue fundado como algunas veces se ha hablado de que fue un pueblo que fue fundado por español alguno. Las pesquisas históricas, las investigaciones que tenemos acerca de Chiriguaná es que es un pueblo que ya existía aquí cuando llegaron los europeos, en este caso los españoles. Por ello, traigamos esta información que ya está escrita. Resulta que en España, Sevilla, España, se encuentran 8 millones de archivos relacionados con la conquista española en América. 8 millones de archivos relacionados con la conquista de la colonia española en lo que hoy en día conocemos como América. Lógicamente que las personas que han ido allá a inculcar, a averiguar, a buscar pesquisas, pues han encontrado grandes informaciones y han escrito libros. No es información de 2 días, ni de 3 días, de años. Hay universidades que patrocinan esos estudios y así sucesivamente. Resulta que Fray Pedro de Aguado, los españoles cuando llegaban a estas tierras traían un cronista, una persona que iba escribiendo todo lo que veía, todo lo que acontecía, cómo llegaron, dónde llegaron, con quiénes se encontraron. Y lo hacían porque tenían que rendirle una información al rey, tenían que rendirle una información a la corona. El cronista Fray Pedro de Aguado dice que el 6 de mayo de 1536, 6 de mayo de 1536, ¿de qué siglo estamos hablando? ¿Quién me dice de qué siglo estamos hablando? 6 de mayo de 1536. Siglo XVI. Claro, interesante conocer la cronología para que nos vamos ubicando. 6 de mayo de 1536, el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada pasó por un pueblo indígena de nombre Chiriguaná. O sea, pasó. Posiblemente Chiriguaná se mencionaba así como nosotros hablamos, Chiriguaná, pero la historia ha encontrado que podía ser con X, Siriguaná, Chiriguaná, Siriguaná con C, Siriguaná con X y así sucesivamente. Los españoles al momento de llegar a un determinado territorio trataban de ir adaptando la información que daban los indígenas de acuerdo a su lengua, su manera de expresarse. Es así que ya Chiriguaná existía, lo dice ese dato histórico. No hubo en lo primitivo de Chiriguaná ya existía. ¿Que está en el lugar donde está hoy? No, lógicamente que no. Por lo general las civilizaciones las primeras civilizaciones surgieron a orillas de los grandes ríos, como el Tigris y el Éufrates, ¿cierto? Estos pueblos por acá, lógicamente, también surgían a orillas de los grandes ríos, porque el río lo tomaban ellos como una manera, como una carretera por la cual se podían desplazar sin tanto inconveniente. No existían las autopistas que conocemos hoy en día. Chiriguaná, se dice, esa Chiriguaná es posible que quedaba al norte. Aquí en Chiriguaná el norte queda hacia allá y se sale el sol. Ustedes saben que el sol no sale ni se pone, pero para tratar de dar una explicación decimos que el sol sale en el oriente, lógicamente queda allá al norte, sur, oriente y occidente. Se dice que Chiriguaná es posible que se ubicara al norte. Ya esta Chiriguaná de hoy en día es una Chiriguaná que surge poco tiempo después. Entonces, si tenemos esa información de que Chiriguaná, el 6 de mayo de 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a un pueblo indígena de nombre Chiriguaná. Eso lo dice Fray Pedro de Aguado, el cronista que venía con esa expedición. Gonzalo Jiménez de Quesada venía en busca del dorado. Alguien dijo que en esta región había unos indígenas que adoraban a sus dioses, llegaban a una laguna y tiraban gran cantidad de oro. El indígena por lo general tenía una creencia espiritual con respecto al oro, pero el español sí sabía para qué servía el oro. Por eso llegó a estas tierras.
supuestamente fue coincidencia llegar a esta tierra, según cuenta la historia. Entonces, partiendo de allí, no podemos decir que Chiriguaná fue un pueblo que fue fundado por los españoles. Lógicamente, más adelante, siglo XVII, siglo XVIII, se realizaron algunas fundaciones. Entonces, lo que se habla de que Chiriguaná fue fundada, pero dice se fue fundada, pero fue refundada por Pedro Juan Hernández, etcétera, etcétera. Pero fueron refundaciones. Eso es lo que hemos logrado de acuerdo a las pesquisas históricas que hemos tenido con respecto a Chiriguaná. Eso es lo que está escrito. Pero ahora vamos a la tradición oral. La tradición oral, la información que se recoge de la oralidad. Resulta, el maestro Luis Mariano Castañé dice lo siguiente. Resulta que la historia dice que Simón Bolívar estuvo en Chiriguaná, llegó a Chiriguaná el 31 de diciembre de 1812. Él venía en la batalla del Bajo Magdalena, cuando estaban atacando a los españoles. Llegó el 31 de diciembre de 1812. ¿Siglo qué? 1812, ¿siglo qué? Siglo XIX. Ese muchacho maneja bastante la información cronológica. Eso es interesante. No ha sido alumno mío. Le han enseñado bien eso. Qué interesante eso. 1812. 31 de diciembre de 1812, Bolívar estuvo en Chiriguaná. Lo recibió Pío del Río, alcalde de ese momento de Chiriguaná. Pío del Río. Eso está escrito en la historia. Si lo buscamos en la historia, eso aparece escrito. Pero hay una parte que no aparece escrita. Dice el maestro Luis Mariano Castañé que la casa de Pío del Río se encontraba ubicada donde está hoy la escuela Rafael Argote Vega, la sede principal. Dice el maestro Juan Mejía que esa información la recogió, dice el profesor Luis Mariano Castañé que esa información la recogió el maestro Juan Mejía Gómez. El maestro Luis Mariano Castañé laboró en el Instituto Caldas, colegio que fundó el maestro Juan Mejía Gómez. Y tenía esa información de primera mano. ¿Por qué? Porque el abuelo de los abuelos y así sucesivamente iba llevando la información, y es así que se mantuvo esa información. Esa es la información que tenemos por la tradición oral. Esa es la información, la oralidad que debemos tener, debemos guardarla para que se conserve la memoria, para que se preserve la memoria histórica de Chiriguaná. Ya está escrito, ya esa información está escrita en parte de este libro, toda esa información. Porque la recogemos, pero tenemos que llevarla para tratar de irla fundamentando, para tratar de irla teniendo. Hablemos entonces de la oralidad. ¿Qué es la oralidad? La oralidad es una herramienta del pensamiento que nos permite definir lo ficticio, lo real, lo que se ve, lo que no se ve. Con ella, pues, se logran aspectos, se crea y se recrea y se logran aspectos que nos permiten una información. Es lo que nos ha traído hoy aquí acerca de esa importancia, de esa fundamentación acerca de la oralidad. Necesitamos pues tener una vasta información para que no se pierdan esos aconteceres que son de primera mano para nuestra historia. Entonces podemos decir que la función de la tradición oral es preservar los saberes tradicionales. Preservar los saberes tradicionales. Entonces, yéndonos hacia este aspecto, hablemos acerca de la Chiriguaná de los inicios del siglo XX. ¿Cierto? ¿Cómo vivía la gente? No teníamos lógicamente que no teníamos este avance tecnológico que tenemos hoy en día. En el caso mío, yo recuerdo que el fluido eléctrico aquí en Chiriguaná, a mediados del siglo XX, el fluido eléctrico no teníamos unos generadores eléctricos que se alimentaban con el ACPM y se encendían o se activaban a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 hasta las 10 de la noche. Ya en adelante dormíamos sabrosos, tranquilos, el calor
que hace hoy en día no era el mismo de ese momento. Entonces, jugábamos el uno con el otro, la escondida, etcétera, etcétera. Vivíamos sabrosos, vivíamos felices. A veces no es bueno hablar del tiempo pasado, pero necesitamos hablar del tiempo pasado para que esta generación comprenda un poco lo que pues decir de pronto yo hoy que la generación mía fue mejor que la de ustedes, no, que la de ustedes es otra. Yo viví sabroso en esa generación, en ese tiempo. Me imagino que ustedes también están viviendo sabroso en esta, ¿verdad? Bueno, resulta que se sucedían muchos fantasmas. La gente decía, anoche yo iba por la calle tal y veo que viene un fantasma, era todo blanco y me tocó salir corriendo. Dice el otro, no, yo estaba en la esquina y veía que algo que se me movía, y resulta que también me hizo asustar, me tocó regresarme, porque vive para otro lado. Y resulta que con el tiempo nos dimos cuenta que fulana de tal de pronto iba a hacer cosas indebidas, y resulta que para que la gente no se diera cuenta, salía de su casa, se colocaba una manta blanca y salía y la gente toda despavorida y dejaban todo eso. Es cuento que no quedaba ni una persona por ahí, ni una alma, como decimos nosotros, y llegaba a cometer lo que iba a cometer de manera escondida. Entonces ese fantasma no existía. Con el tiempo se sabe que era fulana de tal, Eufrosina Díaz, o etcétera, etcétera, con Manuel González, etcétera, etcétera, que hacían eso, pero se vestían de fantasmas para despistar a la gente. Esos eran los fantasmas en ese momento, algunos fantasmas. Otro era que la gente de pronto con la luna la observaba uno más hermosamente, y de pronto con lo que reflejaba la luz que reflejaba, que se veía, había algunos árboles que se movían y la gente pensaba que eso que se estaba moviendo era un fantasma, y así sucesivamente. Es lo que contamos, es lo que debe quedar de pronto escrito sobre ese tiempo, sobre ese pasado, ¿cierto? Jugábamos la lleva, dormíamos en esteras, así que si nos ensuciábamos de tierra, dormíamos en esteras y al día siguiente nos bañábamos. Sabroso esa vida, ¿cierto? Y así sucesivamente. Dentro de las expresiones culturales del Chiriguaná, no sé si ustedes han escuchado hablar del pozo del arbolito. Resulta que Chiriguaná, o estos pueblos por aquí, por el Cesar y gran parte del pueblo de Colombia, no tenían un acueducto como tal. Resulta que había unos pozos artesanales, lo hacían las personas en diferentes partes. Chiriguaná tenía pozos en diferentes lugares, tenía pozos al norte, tenía pozos al sur, al oriente, pozos toscanos, y así sucesivamente. Pero el que más perdura es el del arbolito. No sé si ustedes lo conocen, no sé quién ha tenido la oportunidad de conocer ese pozo, el pozo del arbolito. Queda al norte, yendo por la carrera del mercado. Todavía existe, pero existe de pronto debajo de una casita, no está activo. Hubo un alcalde que lo activó, el doctor Rocha Díaz, pero la misma gente se encargó de deteriorarlo. Eso hace parte de esa chiriguanada ilícita a mediados del siglo XX, porque esos pozos eran proveedor de agua. La gente cogía un burro, iban y traían agua de allá y lo llevaban a sus casas. Otros eran aguateros, cogían de allí y empezaban a repartir el agua con burros, unos canastos y unos recipientes cargados de agua y lo llevaban casa por casa. ¿Por qué estamos comentando eso? ¿Por qué comentamos eso hoy? Porque hace parte de esa tradición oral, de esa información que tenemos. Al menos eso lo viví yo. Tenemos la información que no aparece en la historia, pero ya está escrita porque la hemos recogido. Hemos hecho pesquisas y ya la tenemos. Resulta que a comienzos del siglo XX, pues todavía quedaban algunos reductos de indígenas. Ustedes saben que los indígenas cuando llegaron los españoles se fueron replegando y se fueron a las partes más altas. Muchos indígenas de estas regiones tiraron hacia allá, hacia la serranía de los Motilones, ¿ya? Que es la cordillera oriental aquí, que ustedes ven en la mañana, allá, aquí en el colegio, que aquí en el Cesar recibe el nombre de serranía de los Motilones. Muchos indígenas se replegaron, se fueron hacia allá, pero con el tiempo, lo que quedaron de esos, las generaciones que quedaron de esos indígenas, seguían acercándose a las poblaciones.
Dicen que allí, en lo que es Poponte hoy, veían muchos indios flecheros. Tanto así que aquí hubo un médico, el doctor Robertico García, y trató pacientes a los cuales les extrajo parte de esa flecha. No lo viví, sino es la información que vamos recogiendo de acuerdo a la tradición oral, de acuerdo a la oralidad. Y tenemos que escribirla, guardarla, porque es lo que hemos vivido. ¿Cierto? La abuela mía, Martina Beleño, en su tiempo de cortadora de leña, se iba por este camino, lo que hoy conocemos como Siria, llegaban hasta inmediaciones de Curumaní y veían una gran cantidad de indios flecheros y tenían que dejar la carga de la leña, tirarla al suelo y calladitos salirse de allí y esconderse, huir. Tenían que huir calladitos para evitar una masacre, para evitar un enfrentamiento pacífico. Porque el indio quería pronto como volver a su tierra, pero era imposible porque ya veía a otras personas. Esa es la información que tenemos, es la información que hemos tratado de recoger para plasmarla en los libros, para plasmarlas en los escritos y que ustedes pues las conozcan. En este libro, cuando se escribió este libro, Chiriguaná, Historia y Cultura, es lo último que se ha escrito sobre Chiriguaná, 300 y pico páginas, se llegó un momento en que se necesitaba una información acerca de los corregimientos, cómo se fundamentaron los corregimientos. Se empezaron a hacer las pesquisas de más de 2 años, casi que 3 años, a averiguar, a consultar, a investigar. Y en la historia escrita nada más encontramos una parte que se nos habla de San José de Poponte. San José de Poponte. No se habla acerca de la aurora. Donde está la aurora hoy se habla de Ojo de Agua. Veo que la fundación recibe el nombre de Ojo de Agua. Allí en la aurora, en un mapa que se tiene, o en un plano que se tiene del lago San Antonio del Dividí, se empiezan allá a ubicar. Estoy hablando de 1700, siglo XVIII, 1700, finales del siglo XVIII, 1700, ya existían las sabanas de Poponte, ya existía Ojo de Agua, en donde es hoy la aurora, ya existía la sierra, ya existía Rinconondo, y existían las sabanas de Santa Isabel. Ya eso está allí escrito. Pero teníamos esa información. ¿Por qué les hablo del plano del lago San Antonio del Dividí? Porque es que esta Chiriguaná que vivimos hoy, surgió al lado del lago San Antonio del Dividí. Y viendo ese mapa, viendo ese plano, nos damos cuenta que San Antonio del Dividí, o los terrenos de San Antonio del Dividí, son los terrenos esos en los cuales encontramos el barrio ese que se llama Dividí. Toda la parte de la parte noroccidental de Chiriguaná, la parte noroccidental de Chiriguaná, de pronto allí se establecía la hacienda San Antonio del Dividí, que era